¿Qué tal? En esta ocasión hablaremos de un libro que se llama La historia de los síntomas de los trastornos mentales. Y hablaremos de la primera parte, en donde nos habla de un recorrido o una pequeña reseña, por así llamarlo, histórica, de no tanto de cómo evolucionó, sino de cómo también, digamos, la cuestión de la psicopatología ha evolucionado a lo largo del tiempo. Acá nos empieza a hablar desde el siglo XIX. Nos habla de que en el siglo XIX los alienistas, es decir, quienes se encargaban de lo que ahora conocemos como enfermedades o trastornos mentales, o que se le conoce de esa manera, ellos comprendían desde aquel entonces que era necesario, por ejemplo, para atender a estos pacientes, el conocimiento, o atender a estos pacientes o personas, porque tal vez no eran considerados como pacientes aún, ¿no? Era necesario tener conocimientos de historia, porque eso incrementaba el conocimiento psicopatológico y la creatividad, es decir, la creatividad en el sentido de poder empezar a crear conceptos o terminología o formas también de entender y de tratar o de afrontar, por así decirlo, también las cuestiones psicopatológicas. Había autores, por ejemplo, como Haslam, que ellos subrayaban que la locura no era una idea compleja tal como se había supuesto, sino más bien un término complejo para todas las formas y variedades de esta enfermedad. Es decir, que existían muchas formas y que existían muchas variedades, ¿no? Que no era tal cual como una idea compleja de no entiendo a qué nos referimos con locura. También de alguna manera se fue implementando la cuestión del historicismo, en donde algunos autores consideraban que su papel era el de rescatar como atisbos perdidos de un pasado psiquiátrico que de alguna manera era oscuro y mítico. Recordemos que las primeras concepciones de las enfermedades o trastornos mentales, o de la locura como tal, como se conocía en aquella época, tenía que ver más con cuestiones de interpretaciones de posesiones demoníacas, dependiendo de la cultura, pero tenía que ver con ello, ¿no? Los griegos hablaban de que los dioses se enojaban y les mandaban a Manía y a Lisa, que eran hijas de ciertos dioses, y venían y poseían a las personas, y por eso se convertían o presentaban la locura. En la Edad Media se hablaba de que quien era o quien presentaba esta sintomatología era alguien que estaba poseído por el demonio y servía a Satanás, ¿no? Que las mujeres eran brujas y eran quemadas en la hoguera por ello, ¿no? Para que se den una idea, ¿no? En la Edad Media se hablaba, igual en la época también de la Santa Inquisición, se hablaba de que si un vecino se caía o una vecina por la ventana, alguien decía intentó volar, es un mago o es una bruja, lo quemaban en la hoguera. Ese testimonio bastaba. También Pinel, hablando por ejemplo de la época de la Revolución Francesa, él de alguna manera consideraba el pasado de la psiquiatría como un museo de tentativas fallidas, es decir, como algo que no salió bien, que se hicieron intentos, pero que había que reformar. Entonces a lo largo de la historia aparecieron muchos manuales, ¿no? O muchos intentos o muchos acercamientos a tratar de conceptualizar o de entender, y también de crear formas como de tratar las cuestiones de la psicopatología. Por ejemplo, también Bucknell y Tuck van a incluir como ciertos capítulos históricos en su manual sobre descripciones de la insania o cuestiones de la locura. También van a incluir opiniones, por ejemplo, de personas que no eran especialistas en el tema o que no tenían nada que ver con el tema, y también recababan la opinión de autores médicos para hablar de aspectos del tratamiento y de la clasificación también que empezaban o trataban de hacer. Se dice que, por ejemplo, dentro de estos alienistas o estas personas que trataban de entender estos conceptos o de crear estos conceptos, eh, habían como pocos que quisieran tan explícitos sus principios historiográficos, como un austriaco que se llamaba Fürstesleben, que él opinaba que solo las ciencias empíricas podían permitirse rechazar su pasado simplemente como una historia de errores, ¿no? Que las demás ciencias, incluyendo la psicología médica, tenían que enfrentarse al hecho de que la historia de la ciencia era propiamente la ciencia en sí. Es decir, que la misma historia tenía que rescatarse porque esta era la misma ciencia como tal, es decir, que la historia era la ciencia en sí. La psiquiatría, a final de cuentas, va a terminar perteneciendo a ambas esferas, es decir, una parte filosófica
pero también una parte histórica y también una parte de ciencia empírica, es decir, del modelo científico tal cual como lo conocemos. Se dice que la historia de la psiquiatría, que fue, digamos, la rama de la medicina que empezó a ocuparse con más ahínco o con más detalle de las cuestiones psicopatológicas, pues también ha pasado por diversas etapas o por o tiene su historia, por así decirlo también, y que hubo un resurgimiento notorio hacia el siglo XX, a mediados del siglo XX, en 1967, donde hubo un simposio de psiquiatría, un famoso simposio de Yale, en donde que se trataba tal cual sobre la historia de la psiquiatría y en donde se hizo una evaluación de los resultados de la historiografía tradicional, es decir, cómo había sido la historia de la psiquiatría y qué descubrimientos o qué avances o de qué forma habían conseguido acertar en ciertas cosas, que se tenían que mantener y qué cosas tenían que cambiar de alguna manera o hacia dónde tenían que ir las nuevas directrices de la psiquiatría o en este caso pensando en el abordaje también de lo que es la psicopatología. Se dice que hablando de la historiografía de la psicopatología descriptiva, la psicopatología descriptiva sería la descripción tal cual o digamos el cómo la psiquiatría va a empezar a abordar los trastornos mentales o las enfermedades mentales desde una cuestión descriptiva, es decir, desde describirlas, qué es lo que están pasando, ¿no? Cómo podemos describir los síntomas, los signos, los procesos por los que pasan las personas que de alguna manera presentan alguna cuestión psicopatológica. Se dice que se utilizaban técnicas biográficas, antológicas, narrativas, sociopolíticas, institucionales, como de alguna manera que estaban como en boga o como en moda, si lo queremos llamar así, y que también eran parte de influencias teóricas, es decir, que también se podían entender o utilizar como influencias teóricas que de alguna manera influían en el cómo se abordaba la psicopatología. Digamos que no debemos olvidarnos que la evolución de la ciencia misma tiene una historia similar, es decir, que va también abordándose o va cambiando o va evolucionando también en una cuestión de base y error, o ensayo y error, mejor dicho, en donde también de alguna manera se pudiera pensar que lo que se conocía tiempo atrás resulta absurdo para los conocimientos que se tienen actualmente. También hablando un poco, metiéndome en una cuestión bastante interesante, pero también bastante complicada. Cuando, por ejemplo, empiezan a atacar dentro del surgimiento de distintas ramas, cuando ya empiezan a aparecer, por ejemplo, los descubrimientos y las aportaciones teóricas de Freud, hablando del psicoanálisis, en donde Freud empieza a hablar de cuestiones que no tienen que ver con una cuestión meramente empírica, ¿no? Sino que tienen que ver más con una cuestión no empírica como es el descubrimiento del inconsciente, el descubrimiento de las manifestaciones del inconsciente mismo. Acá va a haber algunos personajes como por ejemplo Karl Popper, que va a venir a hablar de los paradigmas en la ciencia y que va a venir a criticar el psicoanálisis, algo que yo supongo que ustedes han escuchado, que es la cuestión del ataque al que el psicoanálisis no termina por ser científico, o no termina por cumplir los paradigmas del método científico como tal, y que por eso debe ser considerado pseudociencia, ¿no? Metiéndome a estas cuestiones de los paradigmas o metiéndome a estas cuestiones de la ciencia, acá cuando Kuhn también, o Thomas Kuhn empieza a hablar de ciertas cuestiones que tienen que ver con qué es la ciencia, cómo se debe de considerar algo ciencia o no, empieza a ver también un problema con el modelo de Kuhn de la ambigüedad en la noción de paradigma. Es decir, cuando empieza a hablar de paradigmas, que es el cómo deben ser las cosas, y cuando se habla de ciencia, empiezan a hablar ciertos autores de que dicen, bueno, si hablamos de paradigmas habrá como 20 o 30 o 40 significados de la palabra paradigma, y que si lo aplicamos entonces a las cuestiones de la ciencia, pues terminarían por ser inexactos. Y entonces si lo que está defendiendo es que las ciencias sean exactas, entonces al parecer se están equivocando. Entonces tendríamos que pensar que dentro de los paradigmas de la ciencia misma podríamos pensar que van a existir ciencias exactas
y que ha habido todo un terreno descuidado, a lo cual se le puede llamar ciencias inexactas, ¿no? Recordemos que si hablamos de ciencias exactas, hablaremos de cuestiones arbitrarias, como por ejemplo las matemáticas, en donde todos sabemos que 2 más 2 es 4, pero que a final de cuentas termina por ser un arbitrarismo, es decir, un método o un modelo creado arbitrariamente como una forma de explicación o un modelo de explicación o un paradigma explicativo de las ciencias matemáticas, ¿no? Entonces, si hablamos de esa otra parte en donde hay autores que dicen, tal vez existan también ciencias inexactas que tienen ciertos paradigmas y que deberíamos empezar a estudiarlos para empezar, o de pensarlos, o de crearlos, mejor dicho, o descubrirlos también, si lo queremos pensar así, para poder realmente definir esa otra parte y entender muchos fenómenos o muchas cuestiones que tal vez no entendemos, como ahorita se me ocurre, ¿no? Como cosas tan cotidianas o tan familiares para nosotros, que sería como la cuestión del concepto de inconsciente en psicoanálisis. Yo creo que al final de cuentas también esa sería también como una deuda, ¿no?, que se tiene dentro de la ciencia y para la psicopatología misma, que por eso es que no termina por, por encajar del todo en los distintos modelos en psicología. Porque, por ejemplo, si pensamos que en la psiquiatría se utiliza el manual de trastornos o el manual diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales o enfermedades mentales como el DSM-5, recordemos que este va a seguir un paradigma médico y que a final de cuentas termina de alguna forma sí por ser aplicable a la psicología, pero también termina por ser, entre comillas, inexacto, porque no toma en cuenta o al seguir el modelo médico va a terminar por descuidar de alguna manera las cuestiones psicológicas. Aunque las va a abordar y aunque las va a tomar en cuenta, sigue valga la redundancia, sigue siguiendo un modelo médico que habla de un empirismo y que habla también de un modelo científico rígido, ¿no?, para esas ramas de la ciencia. Entonces, habría que pensar en otros paradigmas también o considerarlos, porque recordemos que a final de cuentas la mente y el cuerpo no son entes separadas, son uno mismo, y así como la cuestión biológica influye en la cuestión psicológica, también la cuestión psicológica influye en la cuestión biológica, y a eso tenemos que agregar el factor social, y que todas las condiciones materiales de las que hablaban autores como por ejemplo en el materialismo dialéctico de Marx, lo que nosotros vivimos materialmente en el sentido de nuestra sociedad y nuestras culturas, aunado a las cuestiones ideológicas, a las cuestiones que tienen que ver con nuestras culturas y con nuestra genética y nuestra biología misma, son lo que viene a dar por resultado lo que somos, y las enfermedades biológicas, las enfermedades psicológicas, si lo queremos llamar así también, y el sufrimiento social que terminamos por vivir, o el bienestar social que terminamos por vivir, o la salud que terminamos por vivir, sin descuidar esos tres aspectos, ni la dialéctica que existe, es decir, el diálogo y la relación que existe entre ellos. Pero bueno, vamos a terminar aquí la sesión de hoy. Gracias por atender el video.